Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bajo la serie La última semana de Jesús. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Bienvenidos a Iglesia.edu, Ministerio de Universidad para Líderes. Hemos preparado esta serie de Semana Santa, la cual hemos llamado La Última Semana. En esta ocasión, por labios del doctor Raúl Saldívar, tenemos el tema Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos desarrollando la serie La Última Semana de Jesús. Es nuestro deseo que esta enseñanza sea de edificación para su vida. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el título de la enseñanza y esta expresión la encontramos en el Salmo 118, aunque el texto a analizar es otro. Veamos lo que dice el Salmo 118, 22 al 27. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos. Señor, danos salvación. Hosana, hosana. Concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta en los cuernos del altar. Espectacular, extraordinario en esta Semana Santa. La última semana de Jesús. El título de la serie. Bueno, veamos cuál es este contexto del pasaje en Marcos, porque vamos a analizar el pasaje en Marcos. Bueno, pues el contexto es el histórico pasaje 118, el Salmo 118, donde se cree David, aunque sabemos que son otros los redactores, el redactor final del Salmo, pues nos habla de una situación de guerra, de una situación de enemigos que hay que vencer, y en medio de ese contexto de enemigos, entonces surge una figura que viene en el nombre del Señor, y el pueblo dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, si tú lees el Salmo, te vas a dar cuenta del contexto de un hombre de Dios que va en contra de los enemigos del pueblo, pero un hombre que había sido desechado, un hombre que no era la persona con el perfil o las características para liberar al pueblo. Y esto evidentemente encaja a la perfección con David. Bueno, entonces el contexto del pasaje en Marcos es el Salmo 118. Otro aspecto es, ¿cuál es el contexto de la perícopa en el Evangelio de Marcos? Pues esta perícopa o narración está entre la sanidad de Bartimeo y la maldición de la higuera. Fíjese usted qué interesante. Ahora, Jesús está en Betania, en esa área geográfica, subiendo hacia Jerusalén. Recuerde, la última semana de Jesús. Y entonces, pues aparece aquel personaje gritando: Hijo de David. Y era la última oportunidad de Bartimeo, porque Jesús iba a morir. Entonces, la sanidad y luego la maldición de la higuera. Y sobre esto alguna vez vamos a hacer una enseñanza, porque la maldición de la higuera es todo un simbolismo que simboliza, valga la repetición, simboliza el fin de una institución caduca. ¿Y cuál es esa institución caduca? Pues todo lo del templo llegaba a su final, porque estábamos en el alba de una nueva era, y la maldición de la higuera, porque no daba frutos, en una época donde los higos no daban fruto, y Jesús la maldice y se seca,
está hablándonos de un sistema religioso, sacerdotal, veterotestamentario, está ya en Levíticos, Números, está expuesto todo ese sistema en la Torá, en el Deuteronomio, caduco, la maldición de la higuera. Pues allí la perícopa de la entrada triunfal de Jesús, en el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el contexto teológico? Bueno, que el redactor de Marcos, quien quiera que haya redactado este evangelio, que es considerado el primer evangelio, lo pone allí y lo conecta con el Salmo 118 para hacernos ver el mesianismo del hijo de David. Y los personajes encajan a la perfección, ¿verdad? Un desechado, en contra de sus enemigos, una declaración del pueblo, las palmas, los ramos, encajan con el relato del redactor de este primer evangelio. Ese es el contexto. Ahora analicemos el texto. ¿Cuál es el texto que vamos a analizar? Pues, hombre, esa declaración espectacular que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Analicemos esto. Bendito el que viene en el nombre del Señor es una expresión con un contenido extraordinario que vamos a revisar, que vamos a analizar en esta ocasión. Veamos, número 1, es un midrash del redactor que hace del Salmo 118. Es un midrash, es decir, es una interpretación que él hace porque tiene el Salmo 118, lo conecta con el hecho que ocurrió y crea la perícopa que está allí en el Evangelio de Marcos. Entonces, la analogía es extraordinaria. David, hombre, nadie creía en David, ni siquiera su propio padre, porque cuando Samuel llega, pues hombre, ni siquiera lo presenta. Uno está por allá, pero ese, ¿para qué vamos a llamarlo? Y Samuel dice, tráelo. Y cuando lo vio dijo, este es, porque Dios mira el corazón. Bueno, pues Jesús, desechado por los edificadores, por el sistema religioso, por los sacerdotes, viene a ser la cabeza de ángulo, la roca, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire usted la analogía, qué espectacular, qué extraordinario. Entonces, ¿por qué? Porque todo el sistema de los fariseos, saduceos, rechazan a Jesús, pero Él es el Cristo, Él es el Mesías. Bien, entonces ahí está el midrash. Ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta. El segundo, hay un reconocimiento exprofeso a la esperanza escatológica, porque claro, en el Salmo 118, cuando entra el Hijo del Señor, entonces entra a conquistar, a destruir los enemigos. Entonces, cuando Jesús entra en el pollino a la ciudad de Jerusalén y la gente exclama bendito en el que viene en el nombre del Señor, ahí está la analogía, aquel que viene a destruir los enemigos. Excepto que la gran mayoría de ellos, por no decir todos, tenían un falso concepto del mesianismo de Jesús, porque, hombre, ellos tenían una interpretación de un líder militar y político. Pero Jesús entró ahí para derrotar al más grande de todos los enemigos, al único enemigo en realidad, Satanás, padre de mentira, arcángel de maldad, engañador, embaucador. Este es el enemigo que el bendito del Señor derrota. No hay que olvidar esto. Bueno, número 3 es el reconocimiento del mesianismo de Jesús. Extraordinario, espectacular. ¿Por qué? Cuando le tiras las ramas y cuando los discípulos antes habían puesto unos ropajes sobre el pollino, sobre el asno, vaya, usemos ese nombre, entonces está reconociendo que no es cualquier persona, y lanzar ramas sobre a él en ese momento de esa entrada es el reconocimiento de una personalidad. Entonces,
esa expresión bendito el que viene en el nombre del Señor, reconoce al Mesías. El Mesías es el Cristo, el ungido de Dios para redimir al pueblo que estaba esclavizado y sigue estando esclavizado el pueblo. El último elemento a considerar es el reconocimiento ex profeso de la redención del pueblo. Hombre, claro, como en el Salmo 118, cuando entra el bendito del Señor, es para liberar al pueblo de sus enemigos. Cuando el bendito del Señor entra a Jerusalén, la redención del pueblo ha llegado. Pero no es que llegó a Jerusalén aquel día de la entrada de Jesús. No, es que llegó para siempre y nosotros somos la consecuencia directa de esa entrada, porque somos redimidos, como dice Pablo a los Efesios, por la sangre de Cristo Jesús, comprados, porque Él iba a derramar la sangre y eso iba a significar, iba a ser el precio de la redención. Entonces hay un reconocimiento, solo que ellos no entendían las dimensiones de todo esto y se necesitó que el apóstol Pablo y Pedro en su momento hicieran el Midrash y nos expusiesen la teología de la redención, que es piedra cardinal, es doctrina cardinal de nuestra fe cristiana. Las conclusiones exegéticas de este pasaje son las siguientes. Número 1, los redactores de los evangelios se aseguran siempre de conectar las perícopes que ellos reúnen y acomodan en el texto con el Antiguo Testamento y hacer un midrash. Claro, como hace el redactor de Marcos aquí, que trajo el Salmo 118 y lo conectó con un hecho de la vida de Jesús que fue su entrada, ¿verdad? Esa es una conclusión exegética. Los redactores de los evangelios siempre hacen esa conexión. Por ejemplo, el redactor de Mateo hace cualquier cantidad de conexiones con el Antiguo Testamento y sobre eso hay tela que cortar. Pero bueno, número 2, Jesús, señores, es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. O sea que lo que estaba ocurriendo ese día con la entrada triunfal de Jesús era el cumplimiento de lo que hombres habían dicho en la antigüedad. Es decir, no era una cuestión accidental, no era una cuestión que ocurrió porque tenía que ocurrir. No, eso era básicamente el desarrollo de un plan que había sido profetizado con anterioridad. Y finalmente, la última conclusión exegética que tengo es que Jesús funda el reino de Dios sobre la tierra. Recuerde que había maldecido la higuera, y la maldición de la higuera es la clausura oficial, simbólicamente hablando, de un sistema caduco. Y con su resurrección, la inauguración del reino de Dios sobre la tierra, y nosotros somos parte de ese reino, pertenecemos a ese reino. Por eso Pablo, quien lo tenía muy claro, dice, nuestra ciudadanía no está aquí, porque pertenecemos a un reino que no tiene nada que ver con los reinos de esta tierra. Conclusiones generales de esta enseñanza. Bendito toda aquella persona que hace las cosas en el nombre del Señor. No importa si eres rico o no eres rico, no importa el color de tu piel, eres bendito o bendita si lo que haces, lo haces en el nombre del Señor. Eso es lo que quiero que quede claro. Pero no me digas que vas a hacer algo malo en el nombre del Señor, porque no, todo aquello que es contrario al amor no es en el nombre del Señor. Entonces, bendito eres mujer, bendita eres y bendito eres hombre, si lo que haces, lo haces en el nombre del Señor. Segunda conclusión, alegrémonos cuando estemos ante un hombre o una mujer de Dios. Así como el pueblo se alegró cuando Jesús hace su entrada triunfal, alegrémonos cuando estemos ante un hombre de Dios, démosle gracias a Dios, regocijémonos. Número 3, lo que la gente desecha muchas veces es lo que Dios escoge para cosas grandes. David, el más jovencito,
el que estaba con las ovejas allá, aquel que el padre Isaí no quiso presentar a Samuel, este era aquel que Dios había escogido, el desechado, el que los hermanos menospreciaban, es a quien Dios había escogido. Jesús, el hijo de José y María, el Salvador del mundo, el Dios hecho carne, el ungido, desechado por todos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y finalmente los hombres de Dios se caracterizan por la humildad. Es que entrar en un pollino, contrario a los protocolos, contrario a las costumbres de aquella época, es que era cambiar la cultura, ¿no? Porque la gente entraba en los carruajes, con caballos blancos, con trompetas. No, Jesús entró en un pollino, en un animal de carga, humilde, y estaba profetizado que iba a ser así. Entonces, la lección para nosotros: seamos humildes, cambiemos las culturas prepotentes que nos rodean y practiquemos estas cosas que nos enseñan estos pasajes tan extraordinarios. Pues bien, en esta Semana Santa, desarrollando la serie La Última Semana de Jesús, espero que esto te sirva y compártelo con otras personas porque puede servirle también a ellas. Muchas gracias y que estés bien. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será una semana antes. De manera improvista se levanta una mujer, o una mujer llega al lugar y toma un frasco de alabastro con perfume de nardo que era muy costoso, lo rompe y derrama todo el perfume en la cabeza de Jesús. Jesús defiende a esta mujer y en el versículo 8 del capítulo 14 le dice lo siguiente a los discípulos: ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Marcos quiere contrastar la actitud de esta mujer en esta historia, una actitud de adoración, de devoción, en la que honra sacrificialmente a su maestro, a su Señor. Soy Raúl Saldívar, presidente de Universidad para Líderes. Estoy aquí para apelar a tu generosidad. Estamos abriendo 3 campus en África: Malawi, Lesoto y Kenia. Estamos becando a más de 150 pastores en 4 programas académicos. Para hacer este gran proyecto, necesito de tu ayuda. 3 years back, Dr. Zaldivar came here on a mission. And as we were doing the mission, he introduced to us, God spoke to him to be able to offer free education, free quality university education to African leaders in churches. Last year, we were able to graduate 13 students in diploma and 2 students in the master's degree. We really need to continue with this program. I invite all of us today to join Dr. Zaldivar and all the other professors who are working tirelessly to provide quality education, which may be free for us. It is not free for them because they have given up their time, their knowledge and everything to educate us. I plead that you may, by the grace of God, join them, support them, and make this project a success to the glory of God. Te invito a que vayas al portal de Universidad para Líderes, a la tienda. Allí hay un banner que dice África. Dona para África. $50 patrocinas a un pastor, $100 patrocinas a 2 pastores por un año.
¿Te gustaría ser parte de este proyecto? Donar para un pastor es cambiarle la vida a muchas personas. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.